hemos abordado de manera lateral. Hoy hablaremos directamente de la vida y trayectoria de un querido militante de izquierda que es don Eberto Castillo Martínez, que el día de mañana estaría cumpliendo 88 años y no quisimos dejar pasar desapercibida esta fecha porque para nosotros es fundamental platicar de un hombre que el nombre como tal es congruencia, es un ser humano de izquierda, es alguien que nos ha dejado en México una trayectoria de lucha impresionante y que por supuesto quisimos invitar a quien nos puede hablar, porque además le consta de esta trayectoria, de esta militancia y de este legado que nos ha dejado don Eberto, y ella es doña Laura. Bienvenida, Laura Etzel Castillo, un gusto, nuestra amiga de mucho tiempo atrás y a quien celebramos nos acompaña nuevamente en esta ventana pública. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, Miriam, pues con el gusto de estar aquí compartiendo este espacio tan importante que tú has forjado durante ya varios años. Un ratito llevamos y de verdad nos da mucho gusto que nos visites nuevamente, Laura. Sabemos que estás muy ocupada, has estado, sobre todo en los últimos meses, muy atareada. Sabemos de una responsabilidad que asumiste no hace mucho precisamente en esta Ciudad de México y nos sentimos también muy orgullosas de saber que estás haciendo una tarea que nos parece fundamental desde el transporte público eléctrico de la Ciudad de México. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema que a ti te mueve muchísimo. Vamos a hablar de la trayectoria de don Eberto Castillo. Sabemos, Laura, que el día de mañana él estaría cumpliendo 88 años de edad, ¿es así? Así es, Miriam. Justamente el día de mañana, 23 de agosto, él nació en 1928, por lo tanto estaría cumpliendo el día de mañana su cumpleaños. Sí. 88 años de edad. Caray, ¿y cómo se va el tiempo? Así es. Y de pronto haciendo cuentas decíamos que entonces el año que viene serían 20 años de su ausencia. Así es, 20 años y pues estamos esperando realizar una serie de actividades pues para recordar al ingeniero Eberto Castillo Martínez, que hoy en estos días pues consideramos que su voz también hace falta y que pues todo lo que dejó como legado pues tiene que seguir planteando que haya reflexión, análisis, propuesta y lucha para poder transformar las cosas. Así es, justamente en las discusiones actuales en muchas ocasiones hemos llegado a esa conclusión, Laura. ¿Cuánto haría falta un cuadro político de esta envergadura a nivel nacional con la visión que tenía don Eberto para la unidad, precisamente la unidad de las izquierdas? Un hombre visionario, un hombre polifacético, que lo mismo fue científico que político, que lo mismo fue pintor que escritor, un hombre que fue preso político, víctima del sistema, quizá en las peores épocas en la historia de nuestro país, donde había más represión y donde pues uno iba a la cárcel prácticamente por el simple hecho de expresarse. Así es. Que bueno, desafortunadamente después de tantos años, encontramos que en México hay circunstancias que considera que ya no hay necesidad de seguir luchando y no, yo creo que siempre es importante que haya voces disidentes, que siempre es importante tomar en consideración las diferentes opiniones de distintas personas y decimos, bueno, pues si como se plantea cada cabeza es un mundo, ¿no? También pues cada organización y cada núcleo de nuestra sociedad es un universo, por lo tanto es necesaria tomar en consideración la opinión de toda la gente y tomar en cuenta que no todos pensamos igual y que es necesario que efectivamente esta libertad de expresión se garantice, pero que para poderla conseguir desde luego tenemos que seguir luchando. Nos gustaría saber, sabemos que el ingeniero fue originario de Ixhuatlán, Veracruz. Él vino a la Ciudad de México, él nació allá, vino a la ciudad, supongo que como muchos jóvenes, a estudiar y se quedó en la Ciudad de México, ¿es así? Sí, así es. Él vino desde muy chico, de hecho llegó a la Ciudad de México cuando tenía solamente 7 años de edad. Vinieron aquí la familia,
pero pues estuvo en constante relación con Veracruz y fue candidato de hecho a la senaduría, candidato a la gubernatura en el estado de Veracruz, y bueno, tuvo una intensa vida política y una relación social y familiar con el mismo estado. Él es del norte de Veracruz, esta zona de Izhuatlán de Madero es donde se encuentra el área de Chicontepec, donde ha habido una sobreexplotación, digamos, del petróleo y donde está toda esa zona que ahora se plantea lo de el gas shale. Entonces, es una zona petrolera, es una zona además con una riqueza natural impresionante, es una zona muy bonita de nuestro país y realmente Veracruz es como una república, digamos, por sus dimensiones, por sus características, por la variedad que existe de su propio clima y la importancia de su gente. Claro, el origen definitivamente nos marca para lo que vamos a hacer en nuestra vida. Y a mí me queda claro que el ingeniero Heberto Castillo fue un hombre de izquierda desde que se concibió y desde que se autorreconoció como persona. Él nunca fue de otra postura que no fuera la izquierda, ¿no? Nace de izquierda y él muere siendo de izquierda. Sí, siempre estuvo en el mismo carril, digamos, ¿no? Sí. Nunca se cambió de carril. Y esa es una de las características del ingeniero Heberto Castillo, y además que algo que identifica a la izquierda, a la gente de la izquierda, es que yo creo que siempre se está cuestionando las cosas y que lucha por la justicia. Desde muy niño, cuando estudiaba en Izhuatlán de Madero, Veracruz, entró a la primaria y no permitió que el profesor los agarrara a reglazos y que les jalara las orejas y la patilla, el cabello. Y desde el primer día de clases, que ya no regresó posteriormente, ¿no? Aunque él ya sabía leer y escribir porque lo había aprendido directamente en su casa, le mentó la madre al profesor y se salió Y corriendo escapó. y escapó. Sí, leí esa anécdota. Entonces, bueno, pues eso es algo que podríamos señalar como característico del temperamento del ingeniero Castillo, que estaba en contra de la represión y que siempre buscaba que hubiera una salida pacífica de los conflictos. Sí. ¿Qué hizo después? ¿Escapó y luego ya no regresó a la escuela? Ya nunca regresó a la escuela y bueno, lo fueron a encontrar, como decía, en el Camposanto, como le llaman allá en esa zona de la Huasteca veracruzana, a los panteones, ¿no? Bueno, el Camposanto. Entonces se fue a esconder ahí y lo fueron a encontrar ya cuando había oscurecido, porque pues la familia no encontraba al niño porque se había ido a refugiar al panteón, andaba detrás de algunas tumbas. Entonces, bueno, pues llegó la familia y posteriormente fue ya cuando ellos se vienen a vivir aquí a la Ciudad de México. Ya entra a la escuela, entra a estudiar y decide posteriormente entrar a la Facultad de Ingeniería. Y allí en la Facultad de Ingeniería, desde que era estudiante, desde que estaba en los primeros niveles, en los primeros semestres, pues ya le daba clases a sus propios compañeros y tiene un libro que hizo con todos sus apuntes, que ahora en la Fundación Heberto Castillo Martínez lo que queremos es que se pueda reproducir, que lo podamos publicar. De hecho, se han subido por parte de la Fundación Heberto Castillo Martínez 26 títulos, entre ellos hay 3 donde están los artículos que escribió sobre el PRD, sobre el petróleo y sobre Chiapas, que son documentos importantes porque es una recopilación de los artículos que escribía tanto en la revista Proceso como en el periódico El Universal. Entonces, esa es una también de las intenciones que tiene la Fundación Heberto Castillo Martínez, sacar toda la parte técnica, también subirla
a la red, porque de hecho se está trabajando con una editorial, la Editorial Inc., que es una editorial que está certificada para poder tener acceso a los libros desde Apple o desde Android, simplemente poniendo el título, el nombre del ingeniero Eberto Castillo, de la Fundación Eberto Castillo, y podemos tener todo esto que está relacionado con un trabajo que se ha realizado directamente desde la Fundación Eberto Castillo a través de foros, de encuentros, donde han participado una gran cantidad de intelectuales, entre los que destacan, por ejemplo, Luis Villoro, también Juan Villoro, han participado Carlos Payán, por ejemplo, también Julio Volviznik, en fin, podría decir una cantidad de nombres inmensas donde pues se han recopilado todas estas cuestiones de la reflexión con relación a los temas más importantes de la vida nacional, y la fundación se constituyó a partir de la muerte del ingeniero Eberto Castillo, tomando en consideración que era necesario que hubiera pues un espacio para la reflexión con relación a estos temas importantes, pero sobre todo pues para que no se perdiera como el legado, la memoria de un ser que se considera muy importante en estos terrenos que tú planteabas, que es, bueno, pues la parte científica, la parte técnica, ¿no?, la parte social, y bueno, pues toda su labor periodística, digamos, a través de los medios de comunicación, que durante muchos años, pues él sistemáticamente, que luego es lo que es más difícil de hacer, pero cada semana escribía un artículo para Proceso y un artículo para El Universal durante muchísimos años, incluso cuando él estaba en la clandestinidad, él escribía para la revista Siempre y nunca falló. En esa época pues no había módem, no había internet. Sí, nada de que te lo mando, ¿no?, al cuarto pues, para la hora y lo publicas luego, ¿no? Sí, se lo mandaba a través de un estafeta. Sí, casi, casi. El ingeniero Eberto fue fundador al menos de 3 partidos políticos. Y llama la atención, como decía yo hace rato, sobre que él nunca militó en ningún partido que no fuera un partido de izquierda, cosa que no podemos decir de muchos líderes de la izquierda, actuales por supuesto, que vienen de movimientos que fueron de derecha y que alguna vez reivindicaron su propio existir y dijeron me voy a la izquierda, ¿no? Él fue fundador del PMT, del Partido Mexicano de los Trabajadores. Así es. Que luego se fundió con el Partido Mexicano Socialista, del cual él fue candidato presidencial. Así es. Y luego vino la alianza con el ingeniero Cárdenas, del cual fue maestro en la universidad. Sí. Ese dato poca gente lo sabe, Laura, que él le dio clase al ingeniero Cárdenas y hubo un acercamiento natural ahí con él. Lázaro Cárdenas, con el general Lázaro Cárdenas. Y bueno, después viene esta alianza en 1988, donde finalmente él termina declinando su candidatura para dar paso a la candidatura de las izquierdas, que sería la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. Todo este periodo que no puede uno entender sin ver en el pasado todo lo que vivió. Leía yo sobre todos estos meses en que estuvo en la clandestinidad en 1968, sí. Inclusive el propio movimiento estudiantil del 68, él la pasó huyendo, recluido por ahí en la casa de de quien fuera después su amigo, ¿no? Sí, ya lo mencionabas hace rato. Del licenciado Emilio. De cualquier manera, y se lo llevan a Lecumberri, y ahí viene otro periodo que a mí me gustaría que tú nos platiques sobre lo que tú sabes, más allá de lo que la historia nos ha contado, sobre esta reclusión donde él, lejos de padecer y de doblarse ante este periodo pues lamentable, donde lo tienen recluido en Lecumberri, que además las condiciones de Lecumberri las conocemos, terribles, y él, lejos de estar ahí, digamos, sometido, organiza a los reos y se pone a dar clases en lo que fuera una especie de universidad de la cárcel, ¿no?
Así es. Y luego estas publicaciones de las que tú nos hablabas, que nunca dejó de hacer, no obstante, está recluido en la cárcel, ¿no? Sí. Me recordó mucho la historia de Gramsci en la cárcel, donde publica los cuadernos de la cárcel, ¿no? El ingeniero estuvo haciendo publicaciones permanentes y no sé qué más nos puedas contar tú de ese periodo que más hizo, no obstante su reclusión. Sí, bueno, él está huyendo durante 9 meses, está a salto de mata prácticamente en la clandestinidad, mientras mucha gente consideraba que quizá estaba en China, que a lo mejor estaba en Cuba, que estaba en miles de Europa, lugares, no en sé. Europa. Ajá. Pero no. lo que no se imaginaban es que estaba a unas cuantas cuadras de su domicilio, porque pues vivíamos en Coyoacán. En ese entonces, cuando tratan de aprenderlo a él en agosto, en el mes de agosto de 1968, es posterior a que participa en un programa de televisión donde plantea que es necesario que se respete la Constitución política mexicana, y es a través de una entrevista que le hace Jorge Saldaña. Al llegar a la casa, al llegar al domicilio, lo que sucede es que tratan de aprenderlo, pero él se escapa, y en esa época no existía la urbanización del Pedregal de Santo Domingo. Entonces vivíamos en la colonia Romero de Terreros, y la colindancia era con toda esta parte rocosa. No existía la continuación de Cerro del Agua para llegar a Ciudad Universitaria, donde se encuentra la Facultad de Medicina, y por lo tanto él lo que hizo fue huir entre las rocas hasta llegar a Ciudad Universitaria, pero para eso tuvo que pasar más de una noche. Llegó a Ciudad Universitaria, ahí los estudiantes lo acogieron, y además pues traía una serie de fracturas, lo intervinieron quirúrgicamente, lo operaron, y todavía en una entrevista que le hacen, que esta entrevista la pasan en el film de El Grito, que hace referencia a todo este movimiento estudiantil de 1968, ahí dice que es necesario seguir luchando por restablecer las libertades democráticas y porque efectivamente haya un respeto irrestricto a la Constitución política de México, y que las mejores armas que podemos tener como mexicanos están en la propia Constitución, con las garantías individuales, ahora que son derechos humanos, ¿no? En la actualidad. Entonces ese es su planteamiento, y pues lo utiliza de usurpación, lo acusa de usurpación de funciones, ¿no? Cuando que pues realmente los mexicanos estamos acostumbrados aquí en nuestro país a que el día de la independencia pues se da el grito, y que es un acto festivo. Pero es muy impresionante ese grito de independencia, que por cierto está grabado en esas grabadoras de carrete, ¿no? Y es muy interesante porque la parte del grito la tenemos, se escucha, la tenemos en disco, y se alcanza a escuchar ahí como pues es impresionante la respuesta de los jóvenes ante las arengas del ingeniero Alberto Castillo en ese momento, ¿no? Se te enchina la piel de escuchar esa reproducción, porque además nosotros no la teníamos, sino apenas hace algunos años nos las hicieron llegar. Ah, qué bien. Entonces, bueno, pues es toda una adquisición, sí, para el archivo de la Fundación, que por cierto, pues el archivo de la Fundación Alberto Castillo Martínez pertenece al Archivo General de la Nación. De la Nación. Y este archivo pues lo ha hecho durante muchos años, lo hizo María Teresa Juárez Carranza, mi madre. Ella pues se encargó de estar recopilando cartas, documentos y tener toda esta serie de cosas que forman parte de la historia
moderna de nuestro país y que consideramos que pues el hecho de que el Archivo General de la Nación haya considerado este archivo como una cuestión muy importante, pues refleja también todo este trabajo que se ha venido haciendo y que se ha continuado a lo largo de todo este tiempo en la Fundación Eberto Castillo Martínez. Ahí se cuenta con esos documentos. Posteriormente, pues sí, cuando entra el ejército a Ciudad Universitaria vuelve a escapar y se va, pero lo que traía en su chamarra era la Constitución Política Mexicana, o sea, por eso el ingeniero Eberto Castillo Martínez es como un Quijote con su Constitución en la mano, pues como un idealista defendiendo las cuestiones por las que él luchó y por las que él creía. Llega con un taxista, el taxista lo lleva a una casa y total que el ingeniero Eberto Castillo después de mucho va a dar a casa de el licenciado Emilio Krieger, que posteriormente, una vez que entra Eberto Castillo a la prisión de Lecumberri ya en 1969, el licenciado Emilio Krieger es uno de sus abogados defensores, ¿no? Es un fiel colaborador y defensor realmente de la democracia en México y de la libertad de expresión de la que estábamos hablando. ¿Cuánto tiempo estuvo él en Lecumberri? En Lecumberri él estuvo 2 años, entró en el mes de mayo de 1969 y salió en el mes de mayo de 1971. Lo querían hacer firmar para que pudiera salir, pero él nunca aceptó firmar porque decía, pues si por la fuerza me metieron, por la fuerza me van a sacar, porque no lo podían estar juzgando por algo que no había cometido, por una serie de crímenes que inventaban, y por lo tanto pues salió ya en 1971. Incluso en ese momento es cuando está Luis Echeverría ya como presidente de la República, y que muchos de los jóvenes, de los presos políticos, ya en ese momento expresos políticos, se van a Chile en un proceso de amnistía. Y el ingeniero Eberto Castillo, pues desde un principio, porque cuando le planteaban que se fuera a otro país, incluso cuando estaba en la clandestinidad, el general Lázaro Cárdenas lo va a ver, que de hecho uno de los libros que se tienen publicados es El Escondido, y le dice, si te agarran te van a matar, o sea, tienes que salir del país para que puedas estar a salvo. Y el ingeniero Eberto Castillo en ese momento dice que él no está de acuerdo con salir del país, porque salir del país él lo considera que es claudicar en su lucha, y que no va a dejar en ningún momento esta lucha, y que él considera que tiene que seguir viviendo en México. Eso lo hizo antes de que lo aprendieran. Una vez que lo aprendieron tampoco no cambió su postura. No cambió su postura y tampoco se va del país. Y finalmente pues le otorgan la libertad, digamos, y él sale de prisión y se va a un teléfono público y le habla a mi mamá para decirle que ya está fuera de la cárcel. Entonces ese mismo día pues hay una reunión muy importante en nuestro hogar, que por cierto hay unas fotografías que después vi, que eran unas fotografías que había sacado Gobernación, que las vimos, estaban expuestas en el Archivo General de la Nación, pero estaban en la sala de la casa, ¿no? Está ahí la familia, los amigos, los más cercanos. Los más cercanos, y además Gobernación. Sí. ¿En serio? O sea que eso es algo importante que siempre tenemos que considerar dentro del trabajo político que se realiza. Sí. Caray, la vigilancia ahí permanente. El espionaje. El espionaje. Muy bien. No se ha dicho nada respecto del ingeniero Eberto Castillo como papá. ¿Qué nos puedes decir tú, Laura, como hija, orgullosa hija de don Eberto? ¿Cómo fue él como papá? ¿Qué recuerdo tienes tú más presente
que nos puedas platicar. Bueno, yo lo que recuerdo es que siempre fue muy afable, una persona muy cariñosa, que jugaba con mis hermanos, por ejemplo a las canicas, jugaba a béisbol, y jugaba con los amigos de la cuadra. Incluso yo tenía una amiga, la Rorra, que le decía a mi papá, oiga señor, ¿no me abraza? Se proyectaba ahí. Pues sí, porque si bien es cierto que en las familias después sucede que no hay mucho tiempo de estar con los hijos y que además tenemos a veces ciertas fallas como para poder proyectar el cariño y acercarnos a los hijos, o porque sobre todo en el caso de los varones, por los mismos estereotipos de género, después para imponer la autoridad pues tienen que ser como muy rígidos, ¿no? Sí. Y mi amiga pues era de una familia donde había eran 10 hermanos. Y bueno, pues yo entiendo que ahí tenían que poner orden por la gran variedad de edades, ¿no? No les tocaba de mucho. No les tocaba de mucho. Ustedes nada más eran 4. Nosotros éramos 4. Sí. Y por lo tanto, bueno, pues también lo que puedo decir es que siempre pudimos contar con él para poder hacer comentarios, para platicar. De hecho, algo que a mí me parece que fue importante es que siempre en las reuniones, en las comidas, pues nos leía sus artículos para que pudiéramos nosotros opinar sobre lo que estaba describiendo, y también desde luego más que para opinar, yo diría para que supiéramos dónde estábamos parados, ¿verdad? Y cuáles eran los riesgos que corríamos, porque pues algo que comentaba mi papá, desde luego, es que cuando a él lo aprenden, lo que le dicen es que yo estoy en el otro cuarto, y que pues para torturarlo, tortura ¿no? psicológica. Y entonces, bueno, pues es una de las cuestiones que podríamos señalar que son los recursos que se utilizan por parte de los torturadores para pues generar toda esta situación, ¿verdad?, de ansiedad, de psicosis, y que se declaren cosas con las que uno ni siquiera está de acuerdo o que uno ni siquiera hizo, desde luego, ¿no? Entonces, bueno, también esa es otra parte de esta historia, ¿no? Que yo creo que el papel más importante ahí lo desempeñó, sin restarle importancia a lo que hacía el ingeniero Alberto Castillo, ¿verdad? Pero pues sobre todo lo que hacía la profesora María Teresa Juárez, mi mamá. ¿Por qué razón? Porque pues oye, yo creo que ella era la más convencida de toda la lucha del ingeniero Alberto Castillo, que no nada más se necesita estar enamorada, sino también compartir los ideales, y por lo tanto pues todas las vicisitudes, porque tuvo que padecer todas las arbitrariedades, ¿no?, que se estaban dando por parte del gobierno. Y bueno, pues en varias ocasiones había automóviles afuera de la casa vigilándonos cuando íbamos de casa, caminando a casa de unas amigas mías que vivían a 2 cuadras. Pues sí era muy complicado, ¿no?, porque te iban siguiendo, y finalmente lo que hacían era tratar de atemorizarte. Y bueno, pues eso es lo que yo te podría señalar de algunos momentos que se vivieron, pues momentos sí muy gratos, porque pues la verdad siempre pudimos tener confianza en platicar tanto con mi papá como con mi mamá, y que fue una familia muy unida, que realmente estábamos muy enterados y comprometidos desde muy niños con la lucha que se estaba dando, porque durante el tiempo en el que estuvimos en la clandestinidad, estuvimos porque mi papá salió huyendo, pero nosotros tuvimos que salir de la casa porque trataron de incendiarla. De hecho, afortunadamente no la pudieron quemar porque hicieron mal sus cálculos. O sea, trataban de meter un auto para que quedara en el garage, que tenía una pendiente bastante prolongada, pero resulta que la puerta no abría hacia adentro, sino abría hacia afuera. Entonces se empezó a incendiar el automóvil en el cual traían la gasolina,
y tuvieron que llegar los bomberos, los vecinos llamaron a los bomberos y a la Cruz Roja, total que salieron huyendo de los policías que estaban al interior de este carro, donde trataron de quemar la casa y finalmente se quemaron ellos mismos, ¿no? Salieron huyendo, pero son de las cuestiones que se tuvieron que padecer. Nosotros afortunadamente ese mismo día ya habíamos salido, nos fuimos a esconder, nos fuimos a refugiar a Cuernavaca. Empezaban las Olimpiadas en poco tiempo, ¿no? Y entonces nos fuimos a refugiar a una casa de Cuernavaca. Nos tuvimos que cambiar los nombres, los apellidos, sobre todo, bueno, mi hermano que se llama Eberto, pues se llama Antonio Eberto, entonces le teníamos que decir Antonio, pero pues obviamente que cuando a una persona le dices de una forma, pues no de la noche a la mañana le vas a cambiar el nombre. Entonces, ¿te cuesta mucho trabajo? Sí, entonces hubo ahí varias cuestiones que... O sea, de plano no mencionarle el nombre. Sí, no podíamos mencionar el nombre porque pues era un nombre muy raro, sigue siendo un nombre raro, casi nadie se llama Eberto. Y sobre todo, pues los ojos de la policía, y le tenía un odio jarocho, ¿no? Más Sí. bien oaxaqueño, era porque era de Oaxaca. Era de Oaxaca. El presidente Sí, Gustavo sí. Díaz Ordaz, y entonces estaba completamente balconeado, digamos, ¿no? Decir Eberto. Entonces, bueno, nos cambiamos el apellido, nos apellidábamos Castillo, y bueno, pues estuvimos ahí un tiempo, tuvimos que inventar que mi mamá era víctima de la violencia intrafamiliar y que estaba huyendo de un esposo golpeador, porque pues ¿qué estaba haciendo una señora con sus 4 hijos en Cuernavaca? Y bueno, una serie de circunstancias ahí medio difíciles, ¿no? Sí, sí. Después regresamos ya a la Ciudad de México y bueno, finalmente aprendieron al ingeniero Alberto Castillo en la calle de Reforma, en el número 9, que está aquí en el mero centro de Coyoacán, por ahí por donde están unas teposnieves. Entonces ahí fue que llegaron los militares. Él siempre había pintado, había dibujado, pero sobre todo con tanto tiempo libre que tenía se especializó. Entonces empezó a crear, de hecho él hacía caricaturas, pero empezó a pintar, hizo muchos cuadros, sobre todo cuadros de la familia, ¿no? Pero además una pintura bellísima, muy bella. ¿Ustedes han tenido oportunidad de hacer una exposición de pintura? Sí, desde luego que hicimos una exposición de pintura de todos sus cuadros, lo hicimos, recién había fallecido, en la Cámara de Diputados realizamos esta exposición, que pues tuvo mucho éxito, y hay una de esas pinturas que consideramos nosotros muy importante, que es lo que comentabas hace un momento de lo que había hecho el ingeniero Alberto Castillo al interior de Lecumberri, que fue de la Universidad de Lecumberri. Entonces hizo un cuadro. En ese cuadro están en su celda y están varios presos. Entre los presos que se encuentran ahí, llama la atención que hay uno que era un churrero, o sea, ahora sí que lo aprendieron, porque fue a vender churros ese día a la manifestación, al meeting del 2 de octubre. Entonces ahí lo aprendieron y había pues una gran variedad, una diversidad entre alumnos, profesores y participantes como Raimundo, que se llamaba el que vendía churros. Y bueno, pues él se empeñaba en decir las cosas de la manera más sencilla posible para poder transmitir conocimientos, y daba clases de geografía, de matemáticas, de historia, incluso algunos de mediana intensidad, pero es la realidad. Saludos, Miriam, y a tu invitada. Jorge Pedro, me da mucho gusto que nos escuches, como siempre,
es un honor que nos escribas. También está Porfirio Laureano Molina, dice, compañero de batallas, lo conocí en 1985 con el momento posterior del terremoto del 85. Llegamos muchas organizaciones con él y él fue nuestro gran guía y más que un líder, lo recuerdo con gran afecto. Norma Rizo dice, buenas noches, saludos a todos en cabina, realmente un gran ser humano, hombre intachable, y qué pena que hoy en día nadie de los líderes de izquierda actual son ni la mitad de lo que el ingeniero representa. Gracias, Norma Rizo. Y yo no quiero despedirme sin antes preguntar, es evidente que en este momento, en la circunstancia histórica que vivimos las y los mexicanos, en el momento en que hay izquierdas que no están precisamente unificadas y que al revés se les ve bastante distanciadas, ¿cuál creerías tú, Laura Etzel Castillo, que sería la postura respecto de esta situación actual de las izquierdas del ingeniero Alberto Castillo? Bueno, pues el ingeniero Alberto Castillo siempre luchó por la unidad de la izquierda y él vio cristalizar esta unidad cuando se conforma el Partido de la Revolución Democrática, y en realidad este gesto de humildad pues yo lo considero irrepetible. El hecho de que el ingeniero Alberto Castillo Martínez, después de toda esta trayectoria de la que hemos platicado y de todas sus enseñanzas, de lo que era su sabiduría, finalmente declinar a favor de el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, bueno, pues marca que en realidad él ponía por encima de los intereses realmente personales y los intereses de lo que podría ser su grupo político, lo que podría haber sido en ese momento, pues cuando está el Partido Mexicano Socialista con esta unificación de muchos grupos ya de la izquierda política y social de nuestro país. Decir, bueno, pero ¿y por qué voy a declinar, no? Si podemos nosotros observar que había otros candidatos en ese momento, como específicamente la gran luchadora social, rechazo de muchas mujeres y hombres de la izquierda que estaban a su lado y que les había costado mucho trabajo llegar ahí, conformar lo que se había logrado en esos momentos, pero Alberto Castillo no vaciló. Él, después de visitar Zacatecas, Zacatecas pues termina bueno, empieza con Z, que es la última letra del abecedario. Él hace un discurso que sería muy importante si se hubiera grabado, ¿no? Que también pues eso es algo que creemos que es necesario a través, por ejemplo, de las redes sociales, de este medio de comunicación que tú tienes, pues también pedir si se tienen pues algunos documentos grabados, algunas fotografías, pues que las hicieran llegar a la Fundación Alberto Castillo Martínez, porque pues ese discurso que hace es el último, porque es el último estado de la República antes de la declinación del ingeniero Alberto Castillo. Entonces, yo no estuve presente, yo no estaba en Zacatecas, pero lo que platican los compañeros de allá es que es un discurso muy hermoso, donde hace toda una apología de la República y de qué es lo que representan los estados, y marca que es el último estado y que empieza con la Z, y bueno, se le daba la poesía también. Sí. Bueno, un discurso muy poético y muy combativo y muy del corazón. Y después de ese discurso es que él declina a favor del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que había sido su profesor. Él nada más le llevaba creo que 2 años en la carrera, pero él empezó a dar clases muy joven. Cuando siendo... Hemos estado buscando materiales, un hombre adelantado a su tiempo definitivamente, un hombre defensor de la soberanía nacional en aquel momento, un discurso que me dejó impresionantemente conmovida. Hablaba de lo que está pasando hoy precisamente con el tema del petróleo y él lo advirtió. Y me encontré una frase que te quiero leer de una entrevista que le hicieron hace muchos años, donde él dice: a usted se le puede ocurrir lo más absurdo,
y se dice esto, no puede ocurrir en ningún país, y eso ocurre en México. Te lo juro que yo escuché, más no la leí, la escuché en voz del ingeniero Alberto Castillo, y me quedó claro que no puede estar más vigente esa frase en la Facebook. Así es. Ajá, y en Twitter, @LauraI_Castillo. Muy bien. Bueno, ha sido un honor que estuvieras con nosotros esta noche. La invitación es permanente. Sabemos que hay muchos temas que estás muy, pero muy atenta en ellos, y también estamos nosotros dándole seguimiento a lo que estás haciendo. Te agradezco mucho esta conversación, Laura. Muchas gracias. Amigos y amigas, se nos fue el tiempo corriendo. Yo me despido, no sin antes agradecer la generosidad de nuestro director general Antonio Basbar, que hace posible esta ventana pública, de nuestro productor Edwin Molina, que está allá afuera, cuidando hasta el último detalle de esta ventana. Por supuesto, de Manolo, que está en los controles y que nos hizo esta impecable transmisión. Saludos, Fulanillo Carza. Saludos, Ana Real y Miguel Ángel Palacios, por las redes sociales y por el diseño. Yo soy Miriam Cruz, aquí hemos hablado de realidades y lo seguiremos haciendo el próximo miércoles.